Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de Historia de cuarto de la ESO, tema 4, España del siglo XIX, y estamos en el periodo La Restauración. Estamos en el siglo XIX español y tras el sexenio democrático que termina con los golpes de Estado, los pronunciamientos que van terminando con la Primera República y con el gobierno autoritario de Serrano, llega el turno al periodo llamado la Restauración. Restauración viene de restaurar, de volver a poner. ¿Qué vamos a volver a poner? La monarquía de los Borbones. Pero no en Isabel II, esa ya no va a volver nunca como reina, sino en el hijo de Isabel II, que es Alfonso XII, ¿dónde vas, triste de ti? Alfonso XII era hijo de Isabel II y va a llegar al trono de España de la mano de un político muy influyente en el siglo XIX español, en la última mitad del siglo XIX español, y malagueño para más señas, Cánovas del Castillo, que es el pobre hombre este que tiene esa estatua en su calle, en Cánovas del Castillo, que yo creo que si levantara la cabeza y viera la estatua se volvía a morir. Pues era un político conservador malagueño que tiene una idea muy clara de cómo tiene que ser España con una monarquía constitucional y que idea un nuevo sistema político. Y es un periodo que va a ser muy largo y su constitución la que va a ser la que más años ha estado vigente en España y que va a dar muchísima estabilidad al país, aunque va a tener muchas sombras aparte de luces. Bueno, ¿cuáles van a ser las características de la restauración? Bueno, Cánovas se da cuenta que el principal problema que había tenido, uno de los principales problemas que había tenido el gobierno de Isabel II, es que había fomentado demasiado el gobierno de los moderados, cuando los progresistas prácticamente no habían podido gobernar. Si os acordáis, estaba la década moderada y después el bienio progresista, 2 años contra una década, y después la unión liberal, los últimos gobiernos de moderados de Narváez con la Unión Liberal de O'Donnell, que también son moderados. Entonces él pensó que lo que hubiera hecho más estable ese reinado hubiera sido una alternancia en el poder, tanto de los progresistas como de los moderados. Y para ello elabora una constitución que va a ser nueva constitución a la vista, sí señores, la de 1876. La constitución de 1876 intenta contentar tanto a moderados como a progresistas. Vamos, los moderados eran evidentemente el partido, digamos, conservador. Entonces defendían el sufragio censitario, la religión católica, que hubiera censura en la prensa, que hubiera un proteccionismo económico a la hora de que el Estado pudiera intervenir en la economía, mientras que los progresistas van a intentar y van a defender el sufragio universal masculino, la libertad de culto, la libertad de prensa, una economía muchísimo más libre. Entonces, ¿qué hace esta Constitución? Bueno, pues por un lado tiene una amplia relación de derechos y libertades para contentar a los progresistas. Por otro lado, el Estado se concede como Estado confesional, es decir, la religión oficial va a ser la católica. La soberanía va a estar compartida entre las Cortes y el rey. Y evidentemente toda la política está basada en que se pueda dar esa alternancia de poder. Y esta alternancia de poder es lo que nos lleva a su otra idea de Cánovas, que es el turnismo político. Cánovas se había inspirado en la política inglesa, donde hay 2 grandes partidos, los laboristas y los conservadores, y se van alternando. Entonces, él ideó que tenía que haber 2 grandes partidos que aglutinaran en ellos las 2 tendencias y que se pudieran más o menos ir alternando en el poder. Estos 2 partidos políticos son el Partido Conservador, liderado por Cánovas, como ya hemos dicho, defensor de la Iglesia, del orden social, también de un sufragio censitario, de una prensa libre pero con censura, y el Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, que evidentemente, pues como ya hemos dicho antes, tenía unas ideas muchísimo más
modernas, puedo decirlo, y abogaba por las reformas sociales con un sufragio universal masculino, con una libertad de prensa, de cátedra, la libertad evidentemente de culto. Y entonces pensó que ese equilibrio entre uno y otro era lo que iba a darle esa estabilidad al país. Y que cuando vieran que un gobierno se iba quemando, tenía que entrar el otro. Pero claro, vamos a ver, ¿tú cómo sabes qué gobierno va a entrar si son por elecciones? Pues ahí es donde vienen las sombras de la Restauración. Y la sombra de la Restauración es que este turnismo político nos lleva a la corrupción electoral. Vamos a ver, en Madrid se organizaba, se ponían de acuerdo, ahora te toca gobernar, imagínate, estaba gobernando Cánovas. Y decían, bueno, ahora te toca gobernar a ti, Sagasta. Práxedes, que le dirían así en petit comité. Y ahora se elegían una serie de diputados, hacían una serie de listas electorales que era la que tenía que salir para que ahora gobernara el Partido Liberal de Sagasta. ¿Y cómo se llegaba a eso? Pues a través de la corrupción electoral. Por un lado, en las zonas rurales era muy importante la figura del cacique. ¿Quién es el cacique? El cacique es ese señorito, esa figura principal de la zona, que es la que tiene el dinero, que casi todo el mundo trabaja para él, y la que puede forzar a los demás a votar lo que ellos quieran que voten. Es lo que se conoce como el caciquismo. Este cacique, por medio de amenazas y presiones, pues hacía que las personas, los hombres que dependían de su zona, de su región, de su casa, digamos, de su trabajo, de sus tierras, votaran al partido que se había acordado en Madrid. Y por otro lado, en las zonas ya urbanas, donde los caciques no tenían tanta importancia, se daba el pucherazo. ¿Qué es el pucherazo? Bueno, pues la manipulación pura y dura de los resultados. ¿Cómo? Bueno, desde metiendo votos directamente en la urna, que a veces había más votos que personas que habían votado, a amañar las listas del censo donde a lo mejor votaban hasta muertos. ¿Veis aquí Mirad aquí las caricaturas, aquí vemos al señorito llevando al trabajador y directamente votando con su mano. Aquí el muerto que quiere decir salvo dice, no hombre, no, que aún no, que es hasta el día 10, que no son las elecciones. Es decir, todo tipo de amaños para conseguir que se votara y que saliera la lista que se había acordado en Madrid. Esto duró durante muchísimos años. ¿Qué ocurre? Ya llegó un momento en que esa corrupción es tal que el sistema se va a pudrir literalmente. La idea de Cánovas no es mala. Él sabe que tiene que haber una alternancia en el poder, pero claro, esa alternancia tiene que ser natural, tiene que ser que la población se dé cuenta y empiece a votar a unos y a otros. Si lo haces a través de la corrupción, al final esa podredura invade todo y al final se desmorona. Hemos dicho que fue un periodo de gran estabilidad política, pero aparte de la corrupción electoral tiene un gran pero, que es que hemos dicho que prácticamente todo es a través de dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, pues grupos, ideas, se quedan totalmente fuera de ese juego democrático que es llegar a las urnas y al poder, y se quedaron fuera los anarquistas, los socialistas y también los nacionalistas, tanto catalanes, vascos y también los gallegos. Esto va a llegar un momento en que va a explotar, pero eso ya lo veremos en el siglo XX y es muy importante entender toda esta cuestión para conocer y comprender profundamente parte de las causas, por ejemplo, de nuestra guerra civil o de la Primera República, y todos los problemas que hemos ido arrastrando en la historia. Los problemas, si no se solucionan, se van arrastrando y se van pasando de una generación a otra hasta que aquello explota porque es tan grande ya la bola que no se puede con ella. Bueno, pues con este punto de restauración vamos a terminar este tema. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido bien y ya nos vemos en próximos temas. Muchísimas gracias por vuestra atención y en el próximo día más y mejor.